rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa, los soles gemelos se hunden tras el lago, se prolongan las sombras en Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras y extrañas lunas giran por los cielos, pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarían las Híades, donde flamean los andrajos del rey, deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz, muere sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas se secan y mueren en la perdida Carcosa. El canto de Casilda en el Rey Amarillo. Acto primero, escena segunda. 1. Que comprende el contenido de una carta sin firma enviada al autor. Hay tantas cosas imposibles de explicar. ¿Por qué ciertas notas musicales me recuerdan los tintes dorados y herrumbrosos del follaje de otoño? ¿Por qué la misa de Santa Cecilia hace que mis pensamientos vaguen entre cavernas en cuyas paredes resplandecen desiguales masas de plata virgen? ¿Qué había en el tumulto y el torbellino de Broadway a las 6 de la tarde que hizo aparecer ante mis ojos la imagen de un apacible bosque bretón en el que la luz del sol se filtraba a través del follaje de la primavera y Silvia se inclinaba a medias con curiosidad y a medias con ternura sobre una pequeña lagartija verde murmurando: pensar que esta es una criatura de Dios? La primera vez que vi al sereno estaba de espaldas a mí. Lo miré con indiferencia hasta que entró a la iglesia. No le presté más atención que la que hubiera prestado cualquier otro que deambulara por el parque de Washington aquella mañana, y cuando cerré la ventana y volví a mi estudio, ya lo había olvidado. Avanzaba la tarde. Como hacía calor, abrí la ventana nuevamente y me asomé para respirar un poco de aire. Había un hombre en el atrio de la iglesia y lo observé otra vez con tan poco interés como por la mañana. Miré la plaza en que jugueteaba el agua de la fuente y luego, llena la cabeza de vagas impresiones de árboles, de senderos de asfalto y de grupos de niñeras y ociosos paseantes, me dispuse a volver a mi caballete. Entonces, mi mirada distraída incluyó al hombre del atrio de la iglesia. Tenía ahora la cara vuelta hacia mí y, con un movimiento totalmente involuntario, me incliné para vérsela. En el mismo instante levantó la cabeza y me miró. Me recordó de inmediato un gusano de ataúd. ¿Qué era lo que me repugnaba en el hombre? No lo sé. Pero la impresión de un grueso gusano blancuzco de tumba fue tan intensa y nauseabunda que debe de haberle mostrado en mi expresión, porque apartó su abultada cara con un movimiento que me recordó una larva perturbada en un nogal. Volví a mi caballete y le hice señas a la modelo para que reanudara su pose. Después de trabajar un buen rato, advertí que estaba echando a perder tan deprisa como era posible lo que había hecho. Cogí una espátula y quité con ella el color. Las tonalidades de la carne eran amarillentas y enfermizas. No entendía cómo había podido dar unos colores tan malsanos a un trabajo que había resplandecido antes de salud. Miré a Tessie. No había cambiado y el claro arrebol de la salud le teñía el cuello y las mejillas, fruncía el sueño. ¿He hecho algo malo?, preguntó. No, he estropeado este brazo y no sé cómo puedo haber ensuciado de este modo la tela, le contesté. No estoy posando mal, insistió. Pues claro, perfectamente. ¿No es culpa mía entonces? No, es mía. Lo siento muchísimo, dijo ella. Le dije que podía descansar mientras yo aplicaba un trapo y aguarrás al sitio corroído de la tela. Ella empezó a fumar un cigarrillo y a hojear las ilustraciones de Courrier Français. No sé si tenía algo el aguarrás o era defecto de la tela, pero cuanto más frotaba, más parecía extenderse la gangrena. Trabajé como un castor para quitar aquello, pero la enfermedad parecía extenderse de miembro en miembro de la figura que tenía ante mí. Alarmado,
Luché por detenerla, pero ahora el color del pecho cambió y la figura entera pareció absorber la infección como una esponja absorbe el agua. Apliqué vigorosamente la espátula y aguarrás, pensando en la entrevista que tendría con Duval, que me había vendido la tela, pero pronto advertí que la culpa no era de la tela ni de los colores de Edward. Debe ser el aguarrás, pensé con enfado, o bien la luz del atardecer ha enturbiado y confundido tanto mi vista que no me es posible ver bien. Llamé a Tessie, la modelo, que vino y se inclinó sobre mi silla llenando el aire con volutas de humo. ¿Qué está usted haciendo?, exclamó. Nada, gruñí. Debe ser el aguarrás. ¿Qué color más horrible tiene ahora?, prosiguió. ¿Le parece a usted que mi carne se parece a un queso Roquefort? No, claro que no, dije con enfado. ¿Me has visto alguna vez pintar de este modo? Pues cierto que no. Entonces, debe ser el aguarrás o algo, admitió. Se puso una túnica japonesa y se acercó a la ventana. Yo raspé y froté hasta cansarme. Finalmente cogí los pinceles, los hundí en la tela, lanzando una gruesa expresión cuyo tono tan solo llegó a los oídos de Tessie. No obstante, no tardó en exclamar. Muy bonito. Jure, actué como un niño y arruiné sus pinceles. Lleva 3 semanas trabajando en ese estudio y ahora mire. ¿De qué le sirve desgarrar la tela? ¿Qué criaturas son los artistas? Me sentí tan avergonzado como de costumbre después de un exabrupto semejante y volví contra la pared de tela arruinada. Tessie me ayudó a limpiar los pinceles y luego marchó bailando a vestirse. Desde detrás del biombo me regaló consejos sobre la pérdida parcial o total de la paciencia, hasta que, creyendo quizá que ya me había atormentado lo bastante, salió a suplicarme que le abrochara el vestido por la espalda donde ella no alcanzaba. Todo ha salido mal desde el momento en que volvió de la ventana y me habló del horrible hombre que vio en el atrio de la iglesia, declaró. Sí, probablemente embrujó el cuadro, dije bostezando. Mire el reloj. Son más de las 6, lo sé, dijo Tess arreglándose el sombrero ante el espejo. Sí, contesté. No fue mi intención retenerte tanto tiempo. Me asomé por la ventana, pero retrocedí con disgusto. El joven de la cara pastosa estaba todavía en el atrio. Tessie vio mi ademán de desaprobación y se asomó. ¿Ese es el hombre que le disgusta?, susurró. Asentí con la cabeza. No puedo verle la cara, pero parece gordo y blando. De todas maneras, continuó y se volvió hacia mí. Me recuerda un sueño espantoso que tuve una vez, pero musitó, mirando sus elegantes zapatos. ¿Fue un sueño en realidad? ¿Cómo puedo yo saberlo?, dije con una sonrisa. Tessie me sonrió a su vez. Usted figuraba en él, dijo, de modo que quizás sepa algo. Tessie, protesté. No te atrevas a halagarme diciendo que sueñas conmigo. Pues lo hice, insistió. ¿Quiere que se lo cuente? Adelante, le contesté encendiendo un cigarrillo. Tessie se apoyó en el antepecho de la ventana abierta y empezó muy seriamente. Fue una noche del invierno pasado. Estaba yo acostada en la cama sin pensar en nada en particular. Había estado posando para usted y me sentía agotada. No obstante, me era imposible dormir. Oí las campanas de la ciudad dar las 10, las 11 y la medianoche. Debo de haberme quedado dormida aproximadamente alrededor de las 12 porque no recuerdo haber escuchado más campanadas. Me parece que apenas había cerrado los ojos cuando soñé que algo me impulsaba a ir a la ventana. Me levanté abriendo el postigo, me asomé. La calle 25 estaba desierta hasta donde alcanzaba mi vista. Empecé a sentir miedo, todo afuera parecía tan negro e inquietante. Entonces un ruido lejano de ruedas a la distancia, y me pareció como si aquello que se acercaba era lo que debía esperar. Las ruedas se aproximaban muy lentamente y por fin pude distinguir un vehículo que avanzaba por la calle. Se acercaba cada vez más, y cuando pasó bajo mi ventana, me di cuenta de que era una carroza fúnebre. Cuando me eché a temblar de miedo, el cochero se volvió y me miró. Cuando desperté, estaba de pie frente a la ventana abierta, estremecida de frío, pero la carroza, empenachada de negro, y su cochero habían desaparecido. Volví a tener ese mismo sueño del pasado mes de marzo, y otra vez desperté junto a la ventana abierta. Anoche tuve el mismo sueño. Recordará cómo llovía. Cuando desperté junto a la ventana abierta tenía el camisón empapado. Pero
¿Qué relación tengo yo con el sueño?, pregunté. Usted estaba en el ataúd, pero no estaba muerto. ¿En el ataúd? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Podías verme? No, solo sabía que usted estaba allí. ¿Habías comido Welsh Rarebits o ensalada de langosta?, empecé yo riéndome, pero la chica me interrumpió con un grito de espanto. Vaya, ¿qué sucede?, pregunté al verla retroceder de la ventana. El hombre de abajo del atrio de la iglesia, es el que conducía la carroza fúnebre. Tonterías, dije, pero los ojos de Tessie estaban agrandados por el terror. Me acerqué a la ventana y miré. El hombre había desaparecido. Vamos, Tessie, la animé, no seas tonta. Has posado demasiado, estás nerviosa. ¿Cree que podría olvidar esa cara?, murmuró. 3 veces vi pasar la carroza fúnebre bajo mi ventana y 3 veces el cochero se volvió y me miró. Oh, su cara era tan blanca, y blanca, parecía un muerto, como si hubiera muerto mucho tiempo atrás. Convencí a la muchacha de que se sentara y se bebiera un vaso de marsala. Luego me senté junto a ella y traté de aconsejarla. Mira, Tessie, dije, vete al campo por una semana o 2 y ya verás cómo no sueñas con más carrozas fúnebres. Pasas todo el día posando y cuando llega la noche tienes los nervios alterados. No puedes seguir este ritmo y después, claro, en lugar de irte a la cama después de terminado el trabajo, te vas de picnic al Parque Surser, o al Dorado, o a Coney Island. Y cuando vienes aquí, a la mañana siguiente te encuentras rendida. No hubo tal carroza fúnebre, no fue más que un tonto sueño. La muchacha sonrió débilmente. ¿Y el hombre del atrio de la iglesia? No es más que un pobre enfermo, como tantos. Tan cierto como me llamo Tessie Reardon, le juro, señor Scott, que la cara del hombre de abajo es la cara que conducía la carroza fúnebre. ¿Y qué?, dije, es un oficio honesto. Entonces, ¿cree que si vi la carroza fúnebre? Bueno, dije diplomáticamente, si realmente la viste, no sería improbable que el hombre de abajo la condujera, eso nada tiene de raro. Tessie se levantó, desenvolvió su perfumado pañuelo y cogiendo un trozo de goma de mascar, anudado en un ángulo, se lo metió en la boca. Luego, después de ponerse los guantes, me ofreció su mano con un franco. Hasta mañana, señor Scott, y se marchó. 2. A la mañana siguiente, Thomas, el Botones, me trajo el Herald y una noticia. La iglesia de al lado había sido vendida. Agradecí al cielo por ello. No porque yo, siendo católico, tuviera repugnancia alguna por la congregación vecina, sino porque tenía los nervios destrozados a causa de un predicador vociferante, cuyas palabras resonaban en la nada de la iglesia como si fueran pronunciadas en mi casa y que insistía en sus R's con una persistencia nasal que me revolvía las entrañas. Además, un demonio en forma humana, un organista que interpretaba los himnos antiguos de una manera muy personal. Yo clamaba por la sangre de un ser capaz de tocar la doxología con una modificación de tonos menores, solo perdonable en un cuarteto de principiantes. Creo que el ministro era un buen hombre, pero cuando berreaba, y el Señor dijo a Moisés, el Señor es un hombre de guerra, el Señor es su nombre, arderá mi ira, y yo me mataré con la espada, me preguntaba, ¿cuántos siglos de purgatorio sería necesario para expiar semejante pecado? ¿Quién compró la propiedad?, pregunté a Thomas. Nadie que yo conozca, señor. Dicen que el caballero que es propietario de los apartamentos Hamilton estuvo mirándola. Quizá esté por construir más estudios. Me acerqué a la ventana. El joven de la cara enfermiza estaba junto al portal del atrio. Solo verlo me produjo la misma abrumadora repugnancia. A propósito, Thomas, dije, ¿quién es ese individuo allá abajo? Thomas resopló por la nariz. Ese gusano, señor, es el sereno de la iglesia, señor. Me exaspera verlo toda la noche en la escalinata, mirándolo a uno con aire insultante. Una vez le di un puñetazo en la cabeza, señor, con su perdón, señor. Adelante, Thomas. Una noche que volví a casa con Harry, el otro chico inglés, lo vi sentado allí en la escalinata. Molly y Jen,
Las dos chicas de servicio estaban con nosotros, señor, y él nos miró de una manera tan insultante que yo voy y le digo: ¿qué estás mirando, a voz hinchada? Con su perdón, señor, pero eso fue lo que le dije. Entonces él no contestó y yo le dije: ven y verás cómo te aplasto esa cabeza de pudo. Entonces abrí el portal y entré, pero él no decía nada y seguía mirándome de ese modo insultante. Entonces le di un puñetazo, pero tenía la cara tan fría y untuosa que daba asco tocarla. ¿Qué hizo él entonces?, pregunté con curiosidad. Él, nada. ¿Y tú, Thomas? El joven se ruborizó turbado y sonrió con incomodidad. Señor Scott, yo no soy ningún cobarde y no puedo explicarle por qué eché a correr. Estuve en el quinto de lancero, señor. Corneta en Tekel Kebir y me han disparado a menudo. ¿Quieres decir que huiste? Sí, señor, eso hice. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo quisiera saber, señor. Agarré a Molly del brazo y eché a correr, y los demás estaban tan asustados como yo. ¿Pero de qué tenían miedo? Thomas rehusó contestar de momento, pero el repulsivo joven de abajo había despertado tanto mi curiosidad que insistí. 3 años de estadía en América no solo habían modificado el dialecto cockney de Thomas, sino que le habían inculcado el temor americano al ridículo. ¿No va usted a creerme, señor Scott? Sí te creeré. ¿No va a reírse de mí, señor? ¡Tonterías!, vaciló. Bien, señor, tan verdad como que Dios lo golpeé. Y él me agarró de las muñecas, y cuando le retorcí uno de los puños blandos y untuosos, me quedé con uno de sus dedos en la mano. Toda la repugnancia y el horror que había en la cara de Thomas debieron de haberse reflejado en la mía, porque agregó: es espantoso, ahora cuando lo veo más lejos me pone enfermo. Cuando Thomas se hubo marchado, me acerqué a la ventana. El hombre estaba junto al enrejado de la iglesia, con las manos en el portal, pero retrocedí con prisa mi caballete, descompuesto y horrorizado. Le faltaba el dedo medio de la mano derecha. A las 9 apareció Tessie y desapareció tras el biombo con un alegre «Buenos días, señor Scott». Cuando reapareció y adoptó su pose sobre la tarima, empecé para su deleite una tela nueva. Mientras trabajé en el dibujo, permaneció en silencio, pero no bien cesó el rasgado de la carbonilla y cogí el fijador, comenzó a charlar. Pasamos un momento tan agradable la noche. Fuimos a Tony Pastor's, quienes... Oh, Maggie, ya sabe usted, la modelo del señor White, y Rosie McCormick. La llamamos Rosie porque tiene esos hermosos cabellos rojos que gustan tanto a los artistas. Y Lizzie Ball. Puse la tela con el fijador y dije: bien, continúa. Vimos a Kelly y a Baby Barnes, la bailarina, y todo el resto. Hice una conquista. Entonces, ¿me has traicionado, Tessie? Ella se echó a reír y sacudió la cabeza. Es Ed Burke, el hermano de Lizzie, un perfecto caballero. Me he sentido obligado a darle algunos consejos paternales acerca de las conquistas, que ella recibió con sonrisa radiante. Oh, sé cuidarme de una conquista desconocida, dijo examinando su goma de mascar. Pero Ed es diferente. Lizzie es mi mejor amiga. Entonces contó que Ed había vuelto a la fábrica de calcetines de Lowell, Massachusetts, y que se había encontrado con que ella y Lizzie ya no eran unas niñas, y que era un joven perfecto que no tenía el menor inconveniente en gastarse $10 para invitarlas con helados y otras, a fin de festejar su comienzo como dependiente en el departamento de lanas de Macy's. Antes que terminara, yo había empezado a pintar y adoptó nuevamente su pose, sonriendo y parloteando como un gorrión. Al mediodía ya tenía el estudio bien limpio, y Tessie se acercó a mirarlo. Eso está mejor, dijo. También yo lo pensaba así y comí con la íntima satisfacción de que todo iba bien. Tessie puso su comida en una mesa de dibujo frente a mí, bebimos clarete de la misma botella y encendimos nuestros cigarrillos con la misma cerilla. Yo le tenía mucho apego a Tessie. De una niña frágil y desmañada, la había visto convertirse en una mujer esbelta y exquisitamente formada. Había posado para mí durante los 3 últimos años y de todas mis modelos ella era la favorita. Me habría afligido mucho, en verdad, que se vulgarizara o se volviera una fulana, como suele decirse, pero jamás advertí el menor deterioro en su conducta y sentí en el fondo que ella era una buena chica.
Nunca discutíamos de moral y no tenía la intención de hacerlo, en parte porque yo no tenía muy en cuenta la moral, pero también porque sabía que ella haría lo que le gustara muy a mi pesar. No obstante, esperaba de todo corazón que no se viera envuelta en dificultades, porque deseaba su bien y también por el egoísta motivo de no perder a la mejor de mis modelos. Sabía que una conquista, como la había llamado Tessie, no significaba nada para chicas como ella y que tales cosas en América no se asemejan en nada a las mismas cosas en París. No obstante, yo había vivido con los ojos bien abiertos y sabía que alguien se llevaría algún día a Tessie de un modo u otro y, aunque por mi parte consideraba que el matrimonio era un disparate, esperaba sinceramente que, en este caso, había un sacerdote al final de la aventura. Soy católico. Cuando oigo misa solemne, cuando me persino, siento que todo, con inclusión de mí mismo, se encuentra más animado y cuando me confieso me siento bien. Un hombre que vive tan solo como yo debe confesarse con alguien. Claro que Silvia era católica y ese era motivo suficiente para mí, pero estaba hablando de Tessie, lo que es muy diferente. Tessie también era católica y mucho más devota que yo, de modo que, teniendo todo esto en cuenta, no había mucho que temer por mi bonita modelo mientras no se enamorase. Pero entonces sabía que solo el destino decidiría su futuro y rezaba internamente por que ese destino la mantuviera alejada de hombres como yo y que pusiera en su camino a muchachos como Ed Barker y Jimmy McCormick. Dios bendiga su dulce rostro. Tessie estaba sentada lanzando anillos de humo que ascendían al cielo raso y haciendo tintinear el hielo de su vaso. ¿Sabes, chavala, que también yo tuve un sueño anoche? La observé. A veces la llamaba la chavala. No habrá sido ese hombre, dijo riendo. Exacto, un sueño parecido al tuyo, solo que mucho peor. Fue tonto y reflexivo de mi parte decirlo, pero ya se sabe el poco tacto que tienen los pintores por lo general. Debo de haberme quedado dormido poco más o menos a las 10, proseguí. Y al cabo de un rato soñé que me despertaba. Tan claramente oí las campanas de la medianoche, el viento en las ramas de los árboles y la sirena de los vapores en la bahía, que incluso ahora me es difícil creer que lo estaba despierto. Me parecía yacer en una caja con cubierta de cristal. Veía débilmente las lámparas de la calle por donde pasaba, pues debo decirte, Tessie, que la caja en la que estaba tendido parecía encontrarse en un carruaje acoginado en el que iba sacudiéndome por una calle empedrada. Al cabo de un rato me impacienté e intenté moverme, pero la caja era demasiado estrecha. Tenía las manos cruzadas en el pecho, de modo que no me era posible levantarlas para aliviarme. Escuché y luego intenté llamar. Había perdido la voz. Podía oír los cascos de los caballos uncidos al coche e incluso la respiración del conductor. Entonces, otro ruido irrumpió en mis oídos, como el abrir de una ventana. Me las compuse para ladear la cabeza un tanto y descubrí que podía ver no solo a través del cristal que cubría la caja, sino también a través de los paneles de cristal a los lados del carruaje. Mi casa vacías y silenciosas, sin vida ni luz ninguna de ellas, excepto en una. En esa casa había una ventana abierta en el primer piso y una figura toda de blanco miraba a la calle. Era tú. Tessie había apartado su cara de mí y se apoyaba en la mesa sobre el codo. Pude verte la cara, proseguí, me pareció muy angustiada. Luego seguimos viaje y doblamos por una estrecha y negra calleja. De pronto los caballos se detuvieron. Esperé y esperé, cuando los ojos con miedo e impaciencia, pero todo estaba silencioso como una tumba. Al cabo de lo que parecieron horas empecé a sentirme incómodo. La sensación de que algo se acercaba hizo que abriera los ojos. Entonces vi la cara del cochero de la carroza fúnebre que me miraba a través de la cubierta del ataúd. Un sollozo de Tessie interrumpió. Estaba temblando como una hoja. Vi que me había comportado como un asno e intenté reparar el daño. Vaya, Tess, dije, solo te conté para mostrarte la influencia de tu historia en los sueños de los demás. No pensarás realmente que estoy tendido en un ataúd, ¿no es cierto? ¿Por qué estás temblando? ¿No te das cuenta de que tu sueño y la razonable repugnancia que me produce ese inofensivo sereno de la iglesia pusieron sencillamente en marcha mi cerebro? ¿No bien me quedé dormido? Puso la cabeza entre sus brazos y sollozó como si fuera a romperse el corazón. Me había portado como un imbécil,
pero estaba por superar mi propio récord. Me acerqué y la rodeé con el brazo. Tessie, querida, perdona, me dije. No tendría que haberse asustado con semejantes tonterías. Eres una chica demasiado atinada, demasiado buena católica para querer el sueño. Su mano se puso en la mía y su cabeza sobre mi hombro, pero todavía temblaba. Yo la acariciaba y la consolaba. Vamos, Tess, abre los ojos, sonríe. Sus ojos se abrieron con un lánguido y lento movimiento y se encontraron con los míos, pero su expresión era tan extraña que me apresuré a reanimarlo otra vez. Fue una patraña, Tess, y no creerás que todo esto podrá acarrearte algún mal. No, dijo, pero sus labios escarlatas se estremecieron. ¿Qué sucede entonces? ¿Tienes miedo? Sí, pero no por mí. ¿Por mí entonces? Pregunté alegremente. Por usted, murmuró en una voz casi inaudible. Yo lo quiero a usted. En un principio eché a reír, pero cuando comprendí lo que decía, un estremecimiento me atravesó el cuerpo y me quedé sentado como piedra. Esta era la culminación de las tonterías que llevaba cometidas. En el momento que transcurrió entre su réplica y mi contemplación, pensé en mi respuesta a esa inocente confesión. Podía desecharla con una sonrisa, podía hacerme el desentendido y decirle que me encontraba muy bien de salud, podía manifestarle con sencillez que era imposible que ella me amase. Pero mi reacción fue más veloz que mis pensamientos, y cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde, porque la había besado en la boca. Aquella noche fui a dar mi paseo habitual por el Parque Washington pensando en los acontecimientos del día. Me había comprometido a fondo, no podía echarme atrás ahora, y miré de frente mi futuro. Yo no era bueno, ni siquiera escrupuloso, pero no tenía la intención de engañarme a mí mismo o a Tessie. La única pasión de mi vida yacía sepultada en los soleados bosques de Bretaña. Estaba sepultado para siempre, la esperanza clamaba no. Durante 3 años había esperado el ruido de unos pasos en mi umbral. ¿Silvia se había olvidado? No, clamaba la esperanza. Dije que no era bueno, eso es verdad, pero con todo no era exactamente el villano de la ópera cómica. Había llevado una vida fácil y atolondrada, recibiendo de buen grado el placer que se me ofrecía, deplorando, a veces, lamentando con amargura las consecuencias. Solo una cosa, con excepción de mi pintura, tomaba en serio, y aquello yacía ocultado, sino perdido en los bosques bretones. Era demasiado tarde ahora para lamentar lo ocurrido en el día, tanto si fue lástima como si fue la súbita ternura que produce el dolor o el más brutal instinto de la voluntad satisfecha, daba igual ahora, y, a no ser que deseara dañar un corazón inocente, tenía la senda trazada ante mí, el fuego y la intensidad, la profundidad de la pasión de un amor que ni siquiera había sospechado. A pesar de la experiencia que creía tener del mundo, no me dejaban otra alternativa que corresponderle o apartarla de mi lado. No sé si me acordaba producir dolor en los demás o si hay algo en mí lóbrego, puritano, pero lo cierto es que me repugnaba negar la responsabilidad por este irreflexivo beso, y de hecho no tuve tiempo de hacerlo antes de que se abriesen las puertas de su corazón y la marejada se expandiera. U otros que habitualmente cumplen con su deber y encuentran una sombría satisfacción en hacer de sí mismos y de los demás unos desdichados, quizá habrían resistido. Yo no me atreví. Después de la animada tormenta, le dije que más le habría valido amar a Ed Burke y llevar un sencillo anillo de oro, pero no quiso escucharme siquiera, y pensé que mientras hubiera decidido amar a alguien con quien no podía casarse, era preferible que fuera yo. Yo al menos podría tratarla con inteligente afecto, y cuando ella se cansara de su pasión, no saldría ella mal parada. Porque yo estaba decidido en cuanto a eso, aunque sabía lo difícil que resultaría. Recordaba el final habitual de las relaciones platónicas cuando me disgustaba oír de ella. Sabía que iniciaba una gran empresa para alguien tan falto de escrúpulos como yo y temía el futuro. Pero ni por un momento dudé de que ella estaría segura conmigo. Si se hubiera tratado cualquier otra, no me habría dejado atormentar por escrúpulos. Pero ni se me ocurría en la posibilidad de sacrificar a Tessie como lo habría hecho con una mujer de mundo. Miraba el porvenir directamente a la cara y veía varios probables finales del asunto. Terminaría ella por cansarse de mí, o llegaría a ser tan desdichada que tendría que desposarla o abandonarla. Si nos casábamos, seríamos desdichados.
Yo con una mujer inapropiada para mí, ella con un marido inapropiado para cualquier mujer, porque mi vida pasaba no me calificaba para el matrimonio. Si la abandonaba, quizá caería enferma, pero se recuperaría y acabaría casándose con algún Edward. Pero precipitado deliberadamente, podía cometer una tontería. Por otra parte, si se cansaba de mí, toda su vida se desplegaría ante ella con maravillosas visiones de Eddie Burke, anillos de boda, gemelos, pisos en Harlem y el cielo sabe qué más. Mientras me paseaba entre los árboles vecinos al arco de Washington, decidí que, de cualquier modo, ella encontraría a un sólido amigo en mí y que el futuro se cuidaría de sí mismo. Luego entré en la casa y me puse el traje de noche, porque la nota ligeramente perfumada que había sobre mi tocador decía: tenga un coche pronto a la entrada de los artistas a las 11, y estaba firmada Edith Carmichael, Teatro Metropolitan, 19 de junio de 1890 y algo. Esa noche cené, o más bien cenamos la señorita Carmichael y yo, en el Solari, y el alba empezaba a dorar la cruz de la iglesia memorial cuando entré en el parque de Washington después de haber dejado a Edith en Brunswick. No había un alma en el parque cuando pasé entre los árboles y cogí el sendero que va desde la estatua de Garibaldi al edificio de los departamentos Hamilton, pero al pasar junto al atrio de la iglesia vi una figura sentada en la escalinata de piedra. A pesar mío, me estremecí al ver la hinchada cara blancuzca y apresuré el paso. Entonces dijo algo que pudo haberme estado dirigido, quizá solo estuviera musitando para sí, pero que semejante individuo se dirigiera a mí me puso súbitamente furioso. Por un instante me dieron ganas de girar sobre los talones y aplastarle la cabeza con el bastón, pero seguí andando entre el Hamilton y fui a mi apartamento. Por algún tiempo di vueltas en la cama intentando liberarme de su voz, pero no fue posible. El murmullo me llenaba la cabeza como el denso humo aceitoso de una cuba donde se cuece grasa o la nociva fetidez de la podredumbre. Y, mientras me revolvía en mi lecho, la voz en mi oído parecía más clara y distante y empecé a entender las palabras que había murmurado. Me llegaban lentamente, como si las hubiera olvidado y por fin pudiera comprender su sentido. Había articulado: has encontrado el signo amarillo, has encontrado el signo amarillo, has encontrado el signo amarillo. Estaba furioso. ¿Qué había querido decir con eso? Luego, dirigiendo una maldición, cambié de postura y me quedé dormido. Pero cuando más tarde desperté estaba pálido y ojeroso, porque había vuelto a soñar lo mismo de la noche pasada y me turbaba más de lo que quería confesar. Me vestí y bajé al estudio. Tessie estaba sentada junto a la ventana. Cuando yo entré, se puso de pie, me rodeó el cuello con los brazos para dar un beso inocente. Tenía un aspecto tan dulce y delicado que la volví a besar y luego me fue a sentar frente al caballete. Vaya, ¿dónde está el estudio que empecé ayer? Tessie parecía confusa, pero no respondió. Comencé a buscar entre pilas de telas mientras le decía: apresúrate, Tessie, prepárate, debemos aprovechar la luz de la mañana. Cuando por fin abandoné la búsqueda entre las otras telas y me volví para registrar el cuarto, vi que Tessie estaba de pie junto al biombo con las ropas todavía puestas. ¿Qué sucede?, le pregunté. ¿No te sientes bien? Sí, apresúrate entonces. ¿Quiere que pose como he posado siempre? Entonces comprendí. Se presentaba una nueva complicación. Había perdido, por supuesto, la mejor modelo desnudo que había conocido nunca. Miré a Tessie, tenía el rostro escarlata, ay. Habíamos comido el árbol del conocimiento y del Edén, y la inocencia original ya eran sueños del pasado. Quiere decir, para ella. Supongo que notó la desilusión en mi cara porque dijo: posaré si la desea. El estudio está detrás del biombo. Yo he sido quien lo ha puesto ahí. No, le dije, empezaremos algo nuevo. Y fui a mi armario y elegí un vestido morisco resplandeciente de lentejuelas. Era un trabajo auténtico y Tessie se retiró tras el biombo encantada con él. Luego salió otra vez que atónico. Sus largos cabellos negros estaban sujetos en su frente por una diadema de turquesa y los extremos llegaban rizados hasta la faja resplandeciente. Tenía los pies calzados en unas bordadas babuchas puntiagudas y la falda del vestido, curiosamente recamada de arabescos de plata,
le caía hasta los tobillos. El profundo azul metálico del chaleco bordado en plata y la chaquetilla morisca en la que estaban cosidas refulgentes turquesas le sentaba maravillosamente. Avanzó hacia mí y levanté la cabeza sonriente. Deslicé la mano del bolsillo, saqué una cadena de oro con una cruz y se la coloqué en la cabeza. Es tuya, Desi. Mía, balbuceó, tuya. Ahora ve y posa. Entonces, con una sonrisa radiante, corrió tras el biombo y reapareció enseguida con una cajita en la que estaba escrito mi nombre. Tenía la intención de dársela esta noche antes de irme a casa, dijo, pero ya no puedo esperar. Abrí la caja. Sobre el rosado algodón había un broche de onix negro al que estaba incrustado un curioso símbolo, letra de oro. No era arábigo ni chino, ni, como pude comprobar después, pertenecía a ninguna de las escrituras humanas. Es todo lo que tengo para darle como recuerdo. Me sentí molesto, pero dije que lo tendría en alta estima y le prometí llevarlo siempre. Ella me lo sujetó en la chaqueta bajo la solapa. «Qué tontería te es comprar algo tan bello», le dije. «No le he comprado», dijo riendo. «¿De dónde lo has sacado?» Entonces me contó que lo había encontrado un día al volver del acuario en la batería y que había hecho publicar un aviso en los periódicos y que por fin perdió las esperanzas de encontrar al propietario del broche. «Fue el invierno pasado», dijo, «el mismo día que tuve por primera vez ese horrible sueño con la carroza fúnebre». Recordé el sueño que había tenido la pasada noche, pero no dije nada, y enseguida la carbonilla empezó a revolotear sobre la nueva tela y Tessie permaneció inmóvil en la tarima. 3. El día siguiente fue desastroso para mí. Mientras trasladaba una tela enmarcada en un caballete a otro, mis pies rebalaron en el suelo, encerado, y caí pesadamente sobre ambas muñecas. Tan grave fue la luxación sufrida que resultó inútil intentar sostener un pincel examinando dibujos y esbozos inacabados hasta que, ya desesperado, me senté a fumar y a girar los pulgares con fastidio. La lluvia que azotaba los cristales y tamborileaba sobre el techo de la iglesia me produjo un ataque de nervios con su interminable repiqueteo. Tessie cosía sentada junto a la ventana y de vez en cuando levantaba la cabeza y me miraba con una compasión tan inocente que empecé a avergonzarme de mi irritación y miré alrededor en busca de algo en que ocuparme. Había leído todos los periódicos y todos los libros de la biblioteca, pero por hacer algo me dirigí a la librería y abrí con el codo. Conocía cada volumen por el color y los examiné todos pasando lentamente junto a la librería y silbando para animarme el espíritu. Estaba por volverme para ir al comedor cuando me sorprendió un libro encuadernado en amarillo en un rincón de la repisa más alta de la última biblioteca. No lo recordaba y del suelo no alcanzaba a descifrar las pálidas letras sobre el lomo, de modo que fui a la sala de fumar y llamé a Tessie. Ella vino del estudio y se encaramó para alcanzar el libro. «¿Qué es?», le pregunté. «El Rey Amarillo». Quedé estupefacto. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Cómo había ido a parar a mis aposentos? Hacía ya mucho que había decidido no abrir jamás ese libro y nada en la tierra podría haberme persuadido a comprarlo. Temiendo que la curiosidad me tentara abrirlo, ni siquiera lo había mirado nunca en las librerías. Si alguna vez experimenté la curiosidad de leerlo, la espantosa tragedia del joven Castaigne, a quien yo había conocido, me disuadió de enfrentarme con sus malignas páginas. Siempre me negué a escuchar su descripción y, en verdad, nadie se aventuró nunca a comentar en altavoz la segunda parte, de modo que no tenía conocimiento en absoluto de lo que podrían revelar esas páginas. Me quedé mirando fijamente la ponzoñosa encuadernación amarilla, como habría mirado una serpiente. «No lo toques, Tessie, baje de ahí». Por supuesto, mi admonición bastó para despertar su curiosidad, y antes de que pudiera impedírselo, cogió el libro y con una carcajada se fue bailando al estudio con él. La llamé, pero ella se alejó dirigiendo una torturadora sonrisa a mis imponentes manos y yo la seguí con cierta impaciencia. «Tessie», grité entrando en la biblioteca, «escucha, hablo en serio, deja ese libro, no quiero que lo abras». La biblioteca estaba vacía. Fui a ambas salas, luego los dormitorios y la lavandería, la cocina y finalmente volví a la biblioteca, donde inicié un registro sistemático. Se había acurrucado pálida y silenciosa junto a la ventana reticulada del cuarto de almacenaje de arriba. A primera vista me di cuenta que su necedad había sido castigada. El Rey de Amarillo
estaba en sus pies, pero el libro estaba abierto en la segunda parte. Miré a Tess y vi que era demasiado tarde. Había abierto El Rey de Amarillo. Entonces la tomé de la mano y la conduje al estudio. Parecía obnubilada, y cuando le dije que se tendiera en el sofá me obedeció sin decir palabra. Al cabo de un rato, sus ojos se cerraron y la respiración se le hizo regular y profunda, pero no me fue posible descubrir si dormía o no. Durante largo rato me quedé sentado en silencio junto a ella. En el cuarto de almacenaje jamás frecuentado, cogí el libro amarillo con la mano menos herida. Parecía pesado como el plomo, pero lo llevé al estudio otra vez y sentándome en la alfombra junto al sofá, lo abrí y lo leí desde principio a fin. Cuando, debilitado por el exceso de las emociones, dejé caer el volumen y me recosté fatigado contra el sofá, Tessie abrió los ojos y me miró. Habíamos estado hablando cierto tiempo con opacada y monótona atención cuando advertí que estábamos comentando El Rey Amarillo. Oh, qué pecado haber escrito semejantes palabras, palabras que son claras como el cristal, límpidas y musicales como una fuente burbujeante, palabras que resplandecen, refulgen como los diamantes envenenados de los Medici. Oh, malignidad, la condenación más allá de toda esperanza, de una palma capaz de alcanzar y fascinar y paralizar a criaturas humanas con tales palabras, palabras que comprenden el ignorante y al sabio por igual, palabras más preciosas que joyas, más apaciguadoras que la música celestial, más espantosas que la muerte misma. Seguimos hablando sin prestar atención a las sombras que se expresaban, y ella me estaba rogando que me hiciera el broche de oris negro que estaba curiosamente incrustado, lo que, ahora lo sabíamos, era el signo amarillo. Nunca sabré por qué me negué a hacerlo, aunque hasta ahora aquí, en mi habitación, mientras escribo esta confesión, me gustaría saber qué me impidió arrancar el signo amarillo de mi pecho y arrojarlo al fuego. Estoy seguro de que deseaba hacerlo, pero Tessie me lo imploró en vano. Cayó la noche y transcurrieron las horas, pero aún seguíamos hablando quedo, el rey y la máscara pálida. Y la medianoche sonó en los capiteles brumosos de la ciudad, hundida en la niebla. Hablamos de Hastur y Casilda, mientras afuera la niebla rozaba los ciegos planeles de las ventanas como el oleaje de las nubes. Avanzaba y se rompía en las costas de Hali. La casa estaba ahora callada, ni el menor sonido de las calles brumosas quebrantaba el silencio. Tessie yacía entre bujines. Su rostro era una mancha gris en la penumbra, pero tenía sus manos apretadas en las mías y yo sabía que ella sabía y que leía mis pensamientos como yo los suyos, porque habíamos comprendido el misterio de las Híadas. Ante nosotros se alzaba el fantasma de la verdad. Entonces, mientras nos respondíamos el uno a la otra velozmente en silencio, pensamiento tras pensamiento, las sombras se agitaron en la penumbra que nos rodeaba, y a lo lejos en las calles distantes oímos un sonido cada vez más cerca. Se escuchó el lóbrego crujido de ruedas, cada vez más cerca todavía, y ahora cesó afuera ante la puerta. Me arrastré hasta la ventana y vi una carroza fúnebre empenechada de negro. El portal abajo se abrió y se volvió a cerrar. Me arrastré temblando hasta la puerta y le eché llave, pero no había candado ni cerradura que pudiera impedir el paso de la criatura que venía en busca del signo amarillo. Y ahora la oí avanzar muy lentamente en el vestíbulo. Y ahora estaba a la puerta y los candados se abrieron al su tacto. Ahora había entrado. Con ojos que se me saltaban de las órbitas, traté de escudriñar en la oscuridad, pero cuando entró en el cuarto, no la vi. Solo cuando la sentí envolverme en su frío abrazo blando, grité y luché con furia mortal, pero tenía las manos inutilizadas y me arrancó el broche del onix de la chaqueta y me golpeó en plena cara. Entonces, al caer, oí el grito leve de Tessie y su espíritu voló al encuentro de Dios, y mientras caía, deseé poder seguirla, porque sabía que el Rey de Amarillo había abierto su andrajoso manto, y ahora solo era posible implorar ante Cristo. Podría decir más, pero al mundo no le serviría de nada. En cuanto a mí, estoy más allá de toda ayuda de esperanzas humanas. Mientras yazgo aquí escribiendo sin preocuparme de si moriré o no, antes de terminar, veo al doctor que recoge sus polvos y frascos con un vago ademán dirigido al buen cura que tengo junto a mí. Entonces comprendo. Sentirán curiosidad por conocer los detalles de la tragedia, esos
del mundo exterior que escriben libros y imprimen millones de periódicos, pero no escribiré ya más. El Padre Confesor sellará mis últimas palabras con el sello sagrado cuando su santo oficio haya sido cumplido. Los del mundo exterior podrán enviar a sus vástagos a hogares desdichados o casas visitadas por la muerte, y sus periódicos se cebarán en la sangre y las lágrimas, pero en mi caso sus espías tendrán que detenerse ante el confesionario. Saben que Tessy ha muerto, que yo agonizo, saben que la gente de la casa, alarmada por un grito infernal, se precipitó a mi cuarto y encontró un vivo y 2 muertos, pero no saben lo que voy a decir ahora. No saben que el médico dijo, señalando un horrible busto descompuesto que yacía en el suelo, el lívido cadáver del sereno de la iglesia. No tengo teoría alguna, ninguna explicación. Ese hombre debe haber muerto hace meses. Creo que me muero, desearía el cura.